proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo programa de Enlace con el Señor. Qué linda la época de la Navidad. Y bueno, estamos para festejar, ¿no es cierto? Bueno, estaba pensando en el sentido de la Navidad. Estaba pensando María y José, protagonistas. Jesús, por supuesto, aparece como recién nacido. Y aún antes tenemos la historia de cómo vino Jesús a este mundo. Leemos en los relatos bíblicos de los ángeles que cantan con exuberancia, festejan. Los pastores que espontáneamente en esa noche oscura salen a encontrar a este niño, ver de qué se trataba este anuncio. Los magos que desde muy lejos, con diligencia, con mucha inteligencia de interpretación y sacrificio, llegan desde lejos con sus regalos. Tenemos personas como el mesonero, que pobre hombre se perdió de tener a Jesús en su hotel. Tenemos un Herodes que pregunta, ¿dónde tenía que nacer este rey para que yo vaya y le adore? Él tenía otras ideas, ¿no es cierto? Él no quería la competencia. Entonces había preguntado a los religiosos, y los religiosos decían, ningún problema, nosotros sabemos todo. Acá está, lo dice en Miqueas. En el libro de Miqueas, escrito 500 años antes, que Jesús, el Mesías, tenía que nacer en Belén de Judea. Entonces, ellos tenían toda la información, pero, cosa extraña, ellos no se molestaron en ir a descubrir para sí mismos de que el Mesías había nacido. Vamos a estar viendo esto hoy, ¿no? El Mesías había nacido. Y exclama el apóstol Juan, tiempo después, diciendo de Jesús como el verbo de Dios, la expresión, la acción de Dios para llegar a nosotros, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así dice las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Juan. Ese verbo, la comunicación de Dios, la mano de Dios extendiéndose para alcanzar a su criatura, dice del verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Toda la creación, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, este Jesús, qué personaje extraño que vamos a estar viendo hoy. Y me gustaría compartir ya con ustedes un videíto del comienzo para que vean así algo bien hecho, filmado en el lugar de los hechos, en el sentido de que en el mismo Israel fue ambientado este video para que viéramos los lugares donde anduvo Jesús.
Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que a través de Él fuera salvado. Hoy Jesucristo tiene más de 1.000 millones de seguidores. 4 evangelios registran los humildes orígenes de la fe cristiana. Mientras otros evangelios narran otros eventos, o aún algunos de los mismos eventos de manera diferente, esta es su historia tomada enteramente del Evangelio de Lucas. Prólogo. Lucas, capítulos 1 y 2. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado, y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. En los días en que César Augusto era emperador de Roma, y cuando Herodes el Grande era rey de Judea, Dios envió al arcángel Gabriel a visitar a una virgen de la ciudad de Nazaret. El nombre de la virgen era María. María, no temas, pues gozas del favor de Dios. Quedarás encinta y tendrás un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo será posible? Soy virgen aún. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo descansará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y así María viajó a un pueblo de Judea para visitar a su prima Isabel, quien también estaba milagrosamente encinta. Isabel. María. Oh, María. Eres la más bendita entre las mujeres. Y bendito el hijo que traerás al mundo. Porque al escuchar tu saludo, el bebé que llevo en mi vientre saltó de alegría. Mi alma alaba la grandeza del Señor. Y mi espíritu se alegra con Dios mi Salvador. Desde ahora siempre me llamarán bendita. Escuchen, hombres de Nazaret. Por orden de César Augusto, se realizará un censo de los territorios de Judea y Galilea. Todos los hombres deberán inscribirse en las ciudades y pueblos de su nacimiento. Mi nombre es Juan. Hemos llegado. Y María fue a Belén para inscribirse con José, su prometido. Pero no había lugar para ellos en Belén, y el único albergue que encontraron fue un humilde establo. Había algunos pastores en aquella región quienes vigilaban a sus ovejas esa noche, cuando un ángel de Dios apareció ante ellos y la gloria de Dios los iluminó. En este día nació en el pueblo de David su Salvador, el Señor Jesucristo. Y los pastores se apresuraron para ver al recién nacido en el pesebre, y fueron los primeros en difundir las buenas nuevas o evangelios sobre la Madre Virgen y el nacimiento del Salvador. Una semana más tarde, llegado el momento de circuncidar al niño, se le dio el nombre de Jesús, y José y María lo llevaron para presentarlo al Señor. En el templo había un hombre bueno y devoto a quien el Espíritu Santo había prometido que no moriría sin haber visto al Cristo. Su nombre era Simeón. Señor, tu promesa está cumplida. Ahora puedes dejar que tu siervo muera en paz. Por
porque ya he visto la salvación. Este niño es el escogido de Dios. Sean benditos los dos. Y habiendo cumplido sus deberes religiosos de acuerdo a la ley de Moisés, abandonaron Jerusalén y regresaron a Nazaret. Emocionante, ¿no es cierto? Y cuando hacemos un cumpleaños, siempre el del cumpleaños es el centro de la atracción, ¿no es cierto? Una vez estuve visitando en un cumpleaños y después de saludar a algunas personas pregunté, ¿y el niño que celebra su primer año? La persona no sabía dónde estaba. Dice después, creo que está ya durmiendo. y bueno, naturalmente es así. Pero yo estaba pensando, ¿no? Que lo que sería un cumpleaños sin la presencia del agasajado sería algo extraño. Y a veces podemos llegar a festejar la Navidad sin darnos cuenta de que es en realidad el cumpleaños de Jesús. Es recordando que Él vino a este mundo y de una manera diferente a la mayoría de los niños, ¿no? En el sentido de que era Dios que tomó forma de hombre. Nació a través de María cuando todavía virgen y entonces vino a nuestro mundo para ser nuestro Salvador. Festejamos entonces con la Navidad el nacimiento de Jesús y a veces es el último personaje que nos acordamos, ¿no? ¿Dónde está Jesús en tu Navidad? No sé, allá en el fondo durmiendo, no. Jesús no duerme así, no está ausente, sino en nuestro propio pensamiento. Y entonces vamos a estar viendo hoy si lo podemos incluir en nuestro 24, 25 y en toda nuestra vida para que Él sea el Dios presente. Estaba leyendo aquí en el libro de Mateo. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio. Y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, estaban comprometidos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, porque ya se tomaba con total seriedad el compromiso, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, todo el problema aquí es que no hubo una relación íntima que pudiera producir un embarazo. Entonces, José ahora está diciendo, bueno, esta me engañó, no sé qué pasó, pero no fui yo, y porque habían estado siguiendo la ley de Moisés, la ley de Dios en la Biblia, de conservarse puros, esperando el matrimonio cuando fuera consumado. Y entonces, como dice acá, María, estando virgen, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, pensando él en dejarla secretamente porque la amaba, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. En realidad el papá de José no era David, pero el ángel lo dice así, ¿por qué? Porque era del linaje real, del linaje del rey David, a quien Dios prometió que el Mesías se sentaría sobre su trono y que iba a ser perpetuo. Y entonces dice así, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora podemos hacer un montón de arreglos y imaginaciones, pero nosotros procreamos y procreamos pecadores. Sí,
cada ser humano procrea un pecador más. Pero Cristo fue puesto en el vientre de María para que fuera gestado allí y que luego, sin el pecado de todo hombre y toda mujer, que Él pudiera ser nuestro Salvador. Y Jesús no comenzó su existencia en esa primera Navidad, sino que habla justamente del versículo del principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Dios infinito, eterno, había llegado a convivir con nosotros. Jesús, durante su vida, en un momento dice: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y así vez tras vez tenemos la plenitud de la deidad en Cristo corporalmente. En el libro de Colosenses 1:18 leemos así: corporalmente, físicamente, la plenitud de la deidad significa Dios plenamente en Jesús. Es un misterio hermoso y que vez tras vez en las Escrituras vamos deleitándonos con esto. Dará a luz un hijo, dice el ángel a José, que María iba a dar a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ya con la misión establecida, venía este niño al mundo, ¿sí? Iba a dar su vida para salvar a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí tenemos otro nombre, y Jesús tiene muchos nombres. Y este nombre Emmanuel, traducido, es Dios con nosotros. Dios con nosotros, porque describía justamente quién era Jesús, Dios con nosotros. Y eso es una profecía del libro de Isaías, escrito 700 años antes de Cristo, ¿no? En capítulo 7, versículo 14. Cuántos nombres hermosos tenía Jesús. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así que José y María tampoco tuvieron relaciones después de la concepción del Señor Jesús, sino que esperaron que Él naciera, que Él ya como un paquete tan sagrado que no querían tocar nada. Y esperaron con la misma autodisciplina y santidad de cuerpo, obedeciendo las leyes de Dios. No les costó nada extender ese periodo hasta que naciera Jesús. Entonces, cuán diferente, ¿no? Y yo pienso, repetidas veces leemos de la virginidad de María hasta que naciera Jesús. Después Jesús tuvo hermanos y hermanas, como dice en la misma Escritura. Pero no tiene nada que ver con ser pareja. Hoy día el ser pareja es demasiado común. Disfrutando de la intimidad que le pertenece al matrimonio sin serlo, sin la responsabilidad asumida hacia la otra parte. Y entonces en el día de mañana se termina fácilmente. Cada cual agarra por su camino, pero qué difícil para las heridas emocionales,
qué difícil para los niños que quedan por el camino. El matrimonio fue establecido por Dios hasta que la muerte nos separe. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que hemos tenido esta lectura en Mateo y recordamos lo que vimos en el video, donde dice el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, hablando a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, lo cual también por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sí? Jesús, Hijo de Dios. Vamos a escuchar una linda canción, Allá en Belén. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción, pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey. Y cuán importante es de que Jesús viniera a nuestro mundo. Saben que aquí en el libro de Romanos, capítulo 5, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A veces se habla del pecado original, ¿sí? Toda la raza humana está sumida en el pecado. Dice también San Pablo, no hay justo ni aún uno. Y lo enfatiza, no hay hombre ni mujer en este mundo y en toda la historia de la humanidad que no sea pecador y pecadora. Solo Jesús vino y dice así: si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. ¿Qué significa esto? Claro, el pecado entró en el mundo por Adán y Eva, cuando pecaron. Ellos murieron. Y leemos en las Escrituras, cuando nos da la lista de personas, de familias, que nació fulano y murió con tantos años. Y murió y fue sepultado. Y así es la historia tuya y mía. Porque el pecado está en nosotros y es una consecuencia. Dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, hablando de regalos, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces luego dice aquí en Romanos 5, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida
por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia. La gracia de Dios, recibir esa gracia, hablando de regalos, recibir el regalo. Dios nos da a nosotros un regalo que es su propio Hijo para esta Navidad. Vivir ese regalo de Dios es recibir a Jesús en tu vida, su gracia, porque Él murió en la cruz por nosotros. Entonces, sigue diciendo que por la transgresión de uno vino la condenación, el juicio de Dios. Pero a través de Jesucristo viene justicia y viene obediencia. Así que después dice la Biblia, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Se acuerdan del primer versículo? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Después dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No, con tus ojos no has visto a Dios, y yo no he visto a Jesús, pero aquí está el testimonio de hombres que dieron su vida por el mensaje de Jesús. Me gustaría compartir con ustedes una canción que dice Allá en Belén. Mientras tú Entonces les estamos invitando para este sábado en el barrio 33, como dice la placa allí, que puedan disfrutar con nosotros. Lleven su silla de playa y vamos a sentarnos frente a la iglesia a disfrutar de un escenario repleto de personajes para nosotros, para disfrutar del significado de la Navidad. Yo quisiera que en esta Navidad Dios bendijera su hogar, su familia, y que puedan vivir la Navidad celebrando a Jesucristo. Que Dios les bendiga mucho. Hoy es tiempo.